Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. Y es un gozo y un placer de que ustedes se conecten con nosotros en estos momentos para escuchar palabras de salvación. Y en este momento, como siempre, se le ha dicho semana tras semana que tenemos arriba así las plataformas en diferentes lugares que lo pueden encontrar. Simplemente escribe el final de la verdad presente y cualquiera de esas plataformas lo busca en el buscador y se puede encontrar. Si no lo encuentra en una, pues lo encuentra en la otra. Y que si tiene alguna sugerencia, algún comentario, alguna petición, en confianza, usted nos escribe por aquí que está el email. Sí. Y con gusto nosotros estaríamos haciendo la gestión. Eso es así. Y no se olviden compartir y dándole share a estas páginas para que sigamos creciendo y que cada vez más la gente escuche este mensaje que llevamos, que es la verdad presente. Así que vamos a comenzar y lo haremos con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias por darnos este tiempo para conectarnos contigo. Que cada uno de los oyentes, Señor, sienta tu presencia y que puedas dirigir sus corazones para poderte glorificar como te mereces. Quédate con nosotros ahora, en nombre de Jesús. Amén. La noticia para esta noche es allá en Francia. Francia, ok. Se dice, y es bien interesante esta noticia, que Francia publica su guía de supervivencia para prepararse ante el fin de los tiempos. Mira qué eso sí es interesante, ¿sí? El gobierno francés está distribuyendo un manual de supervivencia para preparar a sus ciudadanos ante potenciales desastres. Tales como guerras y colapsos sociales, el cual parecerá como una preparación al fin de los tiempos. Esto incluye instrucciones prácticas como tener suministros de agua, comida enlatada y suministros médicos. Esta acción refleja un ambiente cada vez más tenso en el escenario geopolítico europeo. El lanzamiento de esta guía coincide con el aumento del presupuesto de defensa de Francia y su preparación para posibles amenazas externas como la agresión rusa. Así que como no tan solo están haciendo esta guía, sino que también en lo que es, ¿verdad?, la parte de defensa están invirtiendo mucha cantidad de dinero. Aunque las autoridades francesas no vinculan directamente el manual con la crisis ucraniana, el contexto sugiere una preocupación creciente por la estabilidad global. La situación es vista como una señal de que Europa se prepara activamente para posibles conflictos futuros. Los esfuerzos de varios países europeos como Suiza, Noruega, Finlandia, que también han publicado guías sobre sobrevivencia, indica una creciente percepción de riesgo en la región. ¿Vieron? Ya no solamente Francia, se está uniendo Suecia, Noruega y Finlandia. En Finlandia, eso es correcto. Estas acciones refuerzan la idea de que el mundo está entrando en una época de mayor incertidumbre geopolítica y posibles conflictos militares. Además, numerosos gobiernos revisan sus capacidades defensivas para enfrentar las amenazas actuales. Mientras las naciones se preparan físicamente para posibles catástrofes, los creyentes son llamados a enfocarse en la preparación espiritual. La situación actual parece reflejar las advertencias bíblicas sobre guerras y rumores de guerra mencionados en Mateo 24. Dichos eventos sugieren que estamos acercándonos a tiempos de gran turbulencia global, como lo describió Jesús. Estoy literalmente acordándome de las palabras que dicen que para estos tiempos habrá rumores de guerra y todo esto es como que eso que leímos claro, ya actual. El Mateo 24, sí. Quienes realizan este tipo de informes instan a los creyentes a estar atentos y preparados espiritualmente ante lo que se avecina, sin perder la paz de que Dios tiene el control de todo. En lugar de confiar solo en suministros materiales, deben asegurarse de estar firmes en su fe y confianza en Cristo. Según sean las señales, es claro que se acerca el tiempo de redención. Los que se nos han sintonizado ahora en estos momentos, estamos hablando de cómo varios países, Noruega, Finlandia, Suecia y Francia, sí,
han creado unos manuales de supervivencia ante la situación geopolítica, ¿verdad?, con otros países y la situación social. Eso indica que ellos, si han llegado a ese punto, es que han visto el panorama, alguna situación que ellos previenen que llegue y hacen que sus ciudadanos se preparen. Así que vamos a ver qué podemos analizar en esta noticia. La primera pregunta: ¿qué necesita el cristiano para cumplir con su deber? Vamos. Ajá. Pues dice aquí que la gran crisis está por sobrecogernos para hacer frente a sus pruebas y tentaciones. Para cumplir sus deberes se necesitará una fe perseverante. Así que, en otras palabras, ahí lo acabas de contestar. Exacto. Lo que el humano necesita para este momento es una fe perseverante. Exacto. ¿Qué es eso? Es que no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, mis ojos están puestos en Dios y yo confío en que Él es el Dios Todopoderoso. Eso es así. Sigue la cita diciendo: pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie, aquí va la clave, nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Así que necesitamos eso, velar, para suceder, estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y a veces pensamos que velar es solamente la situación social, pero yo puedo estar velando mis avenidas del alma, que yo veo, que yo digo, que yo estoy escuchando. Eso también es velar. También orar. Eso es tan clave como que si me quiero comunicar con Dios, es a través de la oración. Es así. Y sobre todo creer, porque la fe es lo que mueve montañas, como dice la palabra del Señor. Hay otra pregunta. ¿Qué promesa espera a las personas que guardan la palabra de Dios? Vamos a ver. Bueno, en el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá una garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Acaba de dar algo tan importante. ¿Usted quiere seguridad? Guarde la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay tantas bienaventuranzas. Dios te dice: yo voy a bendecirte. Esta es la guía. Sigue mis palabras. Va a haber felicidad, va a haber salvación, va a haber seguridad. Así. La cita sigue diciendo: Cristo dirá a sus fieles: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este versículo que aparece en Isaías 26:20 me recuerda a la pandemia, a lo que sucedió con la pandemia, la expectativa que la gente tenía, y esto no fue local, esto fue a nivel mundial. La gente, la expectativa de que realmente me voy a morir si tengo este virus, no puedo salir, no me relaciono, ni a la iglesia iba, ni saludas a los seres queridos. Era un caos. Era un caos. Era un caos. Y me recordó y nos recuerda esto: cuando estén pasando situaciones, crisis a nuestro alrededor, Dios nos dice que nosotros estemos bajo sus alas, en esa seguridad que solamente Él puede dar. Otra preguntita, ¿verdad? Otra pregunta dice: ¿en qué tiempo vivimos? Dice la cita: dentro de poco tiempo, estamos otra vez diciendo el tiempo, marcando el tiempo. Dentro de poco tiempo se peleará la batalla de Armagedón, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. Yo no sé ustedes, pero yo me quiero ir. Bueno, yo creo que todavía, yo sé que nosotros ya queremos irnos, es verdad, pero eso no va a ser tan fácil. No. Vamos a tener que... Es una lucha espiritual, es el día a día, uno saber negar el yo y seguir la cruz. Eso es así. Y sigue la cita diciendo: no puede ya decir los siervos del Señor, como el profeta Daniel. El tiempo fijado era largo. Según Daniel 10:1. Falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios hagan cumplido su obra de preparar el camino del Señor. Mira, ahora todavía Dios es tan misericordioso que tenemos tiempo de gracia. Aproveche, busque su presencia. Exacto. Conéctese con Jesús para que todo lo que necesitamos abandonar podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios es puro y santo, nosotros tenemos que estar ante Él de la misma manera para poder estar ante su presencia y poderle ver. Este tiempo es el examen. Es el tiempo de eso, sí. Es verdad. Hay que prepararnos.
Así que ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, ese pequeño tiempo que tenemos, porque una vez comience los sucesos claves que ya esperamos en la profecía, dice que todo va a suceder rápido. Así. Otra pregunta. ¿Cómo debemos manejar el tiempo? Bueno, dice que nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura y inmortal. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Queda, corto, muy corto el tiempo. Eso es así. Uno analizando que podamos ver nuestros errores y saber que necesitamos abandonarlos. ¿Por qué? Porque lo que se exalza es la vanidad, el orgullo, el egoísmo, y con eso no podemos estar ante Dios con esos caracteres manchados. Y se nos pide que usemos el tiempo para acercarnos a nuestro Dios. Sigue diciendo la cita que no tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados y debemos temer las costumbres de leer superficialmente la palabra de Dios. No es leer por leer, no es que cumplir, no, es mejor tú leer pocos versos y reflexionar en el día que estar leyendo y no entendemos nada simplemente por cumplir de que no, ya leí. Lo que está pasando, Jocabet, es que la gente, bueno, hay gente que piensa que todavía nosotros tenemos mucho tiempo y que Cristo no va a venir y tenemos, qué sé yo, 100 años, 200, 500 años. Y pues podemos vivir esta vida que estamos viviendo porque como tenemos, qué sé yo, 100 y pico, 200, 300 años más para vivir, pues podemos seguir viviendo esta vida. Pero no es así. Nosotros, los que estudian, por lo menos, saben que este viene siendo la última generación. Es la última generación, ya no hay otra. O sea, que estamos dentro de lo que queda. Mira, cuando tú confías en Dios, cada paso que tú das, tú es entregándoselo. La mayoría de las personas ya saben lo que va a hacer dentro de 5 años, dentro de 1 año ya tiene planes y yo digo, ¿cómo confían que van a estar ahí? ¿Sabes? No, dan por hecho que van a estar cuando dependemos de Dios y eso es lo que pasa con la planificación. Otros también deciden, no, yo voy a vivir mi vida y a lo último pues pido perdón. Pero si el día de juicio para ellos llega mañana, ¿ves? En un accidente o algo. Es que el tiempo de gracia puede llegar hoy mismo. O sea, puede llegar, sale por la puerta para afuera, qué sé yo, viene una persona, está conduciendo y tiene un accidente. Y ahí se fue. Ese tiempo de gracia, ya llegó tu tiempo. ¿Sabes? Que no podemos pretender ni manipular lo que venga en el futuro, porque cada instante, cada minuto, nosotros dependemos del Señor. Él es el que nos sostiene. Y entendiendo eso, uno va a ser agradecido, uno va a ser consciente de mis acciones. Espérate, soy una bendición para el prójimo, ¿cómo puedo ayudar? No queda mucho tiempo. Examinarnos. Muchas cosas que yo te digo que hay demasiadas cosas que hacer en tan poco tiempo. Eso es así. Porque si ahora mismo, un ejemplo, alguien es impaciente y ora por paciencia, Dios le va a dar la situación para desarrollar la paciencia. Exacto, es así. Y depende a cómo sea la persona, cuán piadosamente viva, cuán humilde, cómo acepte ese proceso, es que Dios puede seguir avanzando y obrando en él. Eso es así. Pero el mismo humano lo limita. En conclusión, el mundo está a la expectativa del grande suceso. El pueblo de Dios sabe que su rey está a las puertas. Prepárase antes que sea demasiado tarde. Y para eso tienes que utilizar el tiempo para hacer una bendición para ustedes y para su entorno. Eso es así. Familia, vecino, amigo, compañeros de trabajo, comunidad, iglesia, la sociedad, todo eso abarca. Ahora mismo nosotros estamos haciendo este tipo de programación y ustedes allá que nos ven a la distancia, pues pueden trabajar con la comunidad y si tienen el privilegio de también hacerlo como nosotros, también lo puede ser. Pide ayuda celestial. Eso es correcto. Así que Maranata, Cristo viene.
amistad nunca se pierde, porque la une solo es. Si tuviste que partir y a mi lado ya no está, la amistad perdurará y crecerá. Vivir la vida amando trae la paz, tener dolor. Solo el amor divino une nuestras vidas. Somos fieles para siempre, aunque la vida dura es. La amistad nunca se pierde, porque la une solo él. Si tuviste que partir y a mi lado ya no está, la amistad perdurará y crecerá. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad. Continuamos con las profecías de Daniel, cuál va a ser la última lección. Lleva por título El juicio de Dios. En los temas anteriores vimos el camino del santuario como un plan divino para reconciliarse con el ser humano y poder salvarlo de la muerte eterna. Vimos que en el año 1844 Jesucristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para iniciar la purificación del santuario celestial, equivalente al juicio celestial. Y que desde entonces los casos de todos los seres humanos que han vivido sobre la faz de la tierra están siendo investigados por Dios a base de su santa ley y misericordia y en presencia de sus santos ángeles para determinar su destino eterno, ya sea vida o muerte eterna. En los temas anteriores vimos también que Dios ha dispuesto un proceso claramente establecido para que el ser humano tenga la salvación y se convierta de pecador en santo. Se trata del camino del santuario, en el cual el pecador entra primero por la puerta ancha con su animal inocente, reconociendo plenamente su culpa y urgente necesidad de obtener el perdón a través de la misericordia divina.
La palabra de Dios muestra que hasta el peor pecador puede salvarse y obtener el perdón. Un ejemplo maravilloso de esta realidad es la conversión de David, que era adúltero y asesino. Ustedes pueden leer 2 de Samuel 11. Después de su pecado, se arrepintió de todo corazón y escribió en los Salmos las siguientes palabras. En un Salmo 51, 1 hasta 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco más rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo ha pecado. He aquí hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Recuerden la conversión de publicano, el capítulo anterior que nosotros había dado, semana pasada. Él dijo, fíjate, en un Lucas 18:13, Dios, sé propicio de mí, pecador. Ahora David, en su experiencia, dijo palabras pues parecidas. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David había reconocido sus transgresiones y estaba confesándose directamente ante Dios, como registra su salmo. El detalle que hay que destacar es el hecho que el arrepentido David no solo pide el perdón de sus pecados, hechos que ocurría constantemente en el servicio diario del santuario terrenal, en el atrio, allá en el patio, y en el lugar santo. Además, David pide que sus rebeliones sean borrados, hecho que ocurrió una vez al año en el lugar santísimo durante el día de Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados, el día del juicio. David entendía estas dos fases en su plenitud. David conocía perfectamente el plan de salvación mediante el camino del santuario. Él confiaba en la misericordia divina, representada mediante el propiciatorio, como vimos en los temas pasados anteriores, para recibir el perdón de sus pecados y el borramiento de sus pecados de los registros de los libros celestiales en el día del juicio. Es por eso que David habla en el contexto de juicio, pues sabía que sus pecados iban a ser borrados durante el juicio divino, camino de la salvación. Pues fíjese, David dice, según Salmos 51:2, lávame más y más de mi maldad. David entendía, además, que la santificación es un proceso, que debemos ser lavados progresivamente más y más de nuestra maldad, tal como está demostrado mediante el camino del santuario. Primero el pecador entra en el atrio, allá en el patio, donde recibe el perdón de sus pecados. Luego viene el lugar santo, cuyos objetos ilustran la comunión del santo con Dios mediante el estudio de su palabra, la oración y la presencia del Espíritu Santo. Y finalmente, el lugar santísimo con la ley de Dios contenida en el arca del pacto y la presencia de Dios. Uno no puede entrar
en lugar santísimo sin antes haber pasado primero por el lugar santo tras haber pasado por el atrio, o sea, por el patio. Otro pasaje que ilustra este proceso de santificación se encuentra en el libro de los Proverbios. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí, el hijo de David, el sabio Salomón, explica que el proceso de la santificación es como una senda que hay que recorrer con el transcurso del tiempo. Aunque el perdón de nuestros pecados recibimos inmediatamente cuando pedimos el sincero perdón, la santificación es un proceso que tarda el tiempo en que recogemos el camino de la justicia. Este camino es en realidad una representación de Jesucristo, quien dice acerca de sí mismo, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que avanza sobre el camino, que es Jesucristo, está salvo, sin importar el trecho que ya recorrió. A explicarnos que el camino de los justos es apenas una senda, nos refuerza lo que Cristo nos enseña, fíjese, en el Nuevo Testamento, acerca del camino angosto. Mateo 7, 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. Y fíjense, y pocos son los que la hallan. Pero el versículo nos dice, además que, fíjese, en Proverbios 4, 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es, ¿qué cosa? Perfecto. Ahora, ¿cómo es la luz de la aurora cuando sale el sol al amanecer? Inicialmente, son tan solo algunos rayos de luz que comienza a iluminar nuestra oscuridad, proyectando grandes y largas sombras. Pero a medida que pasa el tiempo y el sol se levanta gradualmente, nuestra sombra se va acortando. Finalmente, cuando el día es perfecto, el sol de mediodía está sobre nosotros. Ya no hay sombra. Ahora otro pasaje bíblico que ilustra el proceso gradual de nuestra santificación es este. Se encuentra en 2 Corintios 3:1. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El libro de Gálatas expresa la transformación del carácter de los hijos de Dios mediante un fruto que tiene que madurar. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es bueno saber que es el fruto de Dios y no nuestro propio fruto, pues el Espíritu Santo pone en nosotros los atributos del carácter divino para poder reflejar nuevamente su carácter y semejanza que perdimos, pues, lamentablemente, con el pecado.
Eso puede también leerse en Génesis, que se encuentra en Génesis 1, 23, 27, 5, 1 al 3. Es por eso que debemos ser el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, el deseo divino es llevar este fruto del carácter divino en nosotros a la plena madurez. Apocalipsis 14 y 15. Obtenemos la presencia del Espíritu en nuestras vidas mediante la oración. Lucas 11, 13. Y Dios es fiel en terminar la buena obra que inició en nosotros. Filipenses 1, 6. Lo maravilloso es saber que hasta el peor pecador, fíjense, se puede salvar. No hay nadie que puedan decir, soy demasiado malo para que Dios me acepte y perdone. Pues si Dios pudo perdonar el adúltero y el asesino David, entonces nos puede perdonar también a nosotros todas nuestras ofensas y rebeliones. Y es exactamente por eso que Jesucristo murió en la cruz. 1 Timoteo 1:15, Juan 3:16, Lucas 5, 31 y 32. La Sagrada Escritura dice que, Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto significa que siempre hay más gracia, es decir, misericordia y perdón, que pecado. Aunque nuestros pecados sean grandes, la gracia de Dios es mucho más grande. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos respiraron día y noche y el oxígeno no se acabó, pues sobreabundaba. Y ahora que somos millones de habitantes en esta tierra, aunque todos respiramos día y noche, el oxígeno tampoco se acaba, pues sobreabunda. De esta manera, sobreabunda la gracia de Dios. O sea, así, el perdón de Dios es más que suficiente para cubrir todos los pecados de todos los seres humanos. El problema radica en el hecho de que tan solo una mayoría busca el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios y el prójimo. El juicio de Dios, como vimos antes, David pide a Dios que le perdone y borre sus pecados. Pero lo hace también, según Salmo 51:4, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. David estaba consciente que durante el día de la expiación, Yom Kippur, se llevaba a cabo también el juicio de Dios. Y lo interesante es entender que en cierto sentido Dios mismo está siendo juzgado. Dice Jesús, Mateo 7:2, porque con el juicio con quien juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que mides, os será medido. En ese sentido, la declaración, Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado, presenta un doble significado este texto. Por un lado comienza el juicio que Dios realizó para definir el destino de todos los seres humanos, pero a la vez Dios está siendo juzgado, pues Dios será juzgado por los ángeles según la manera como Él juzga. Recordemos que hay millones de ángeles presentes en el juicio celestial que observan atentamente cómo juzga Dios a base de los registros en los libros. Daniel 7, 9 y 10. Dios juzga con toda transparencia, sin ocultar nada, con todos los libros abiertos y en presencia de todos los santos ángeles como fieles observadores,
para demostrarles su carácter. De esta manera, todos los ángeles son testigos de la perfecta justicia y misericordia del Creador. Es por eso que Dios es reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Tras el juicio, los ángeles santos proclaman con toda conversión la maravillosa justicia de Dios. Eso lo puede encontrar allá en Apocalipsis 16, 5, 7. El profeta Isaías expresó el resultado del juicio respecto al manifiesto carácter de Dios de la siguiente manera. Isaías 5:16, cual dice: pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. El juicio celestial que se está llevando a cabo en este momento desde el año 1844 es para que los ángeles santos se convenzan al 100% de la justicia de Dios, y para que entienda y acepte por qué tal persona puede ser salvo y tal no. Como vimos en los temas anteriores, el juicio celestial se basa sobre los 10 mandamientos, que se encuentra vigente en el arca del pacto del lugar santísimo, en el templo de Dios. En Apocalipsis 11:19. Tal como enseña también el siguiente versículo, que se encuentra en Santiago 2:10 hasta el 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendere en un punto, se hace culpable todos. Porque el que dijo, no cometeráis adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Como vimos en el tema anterior, aquí se trata de los 10 mandamientos. Pues incluye el 10 mandamientos de no adulterar y no matar, según Éxodo 20 y de 3 hasta el 17. Ahora, ¿por qué el que ofende en tan solo un punto se hace culpable de todos? Porque basta en quebrantar una sola ley para ser pecador. Primero de Juan 3:4. Lo mismo ocurre con las leyes de los países. Hay cientos de ellas. Pero basta cometer tan solo en un crimen, como por ejemplo, asaltar un banco, cometer una estafa o un asesinato para estar fuera de la ley y ser considerado un criminal. De nada le sirve al criminal justificarse ante el tribunal y decir, pero tan solo ha quebrado una ley. Las demás ha guardado. Guardar las demás leyes y quebrar tan solo una ley no nos justifica. Igual somos criminales. Lo mismo ocurre con la ley divina de los 10 mandamientos, como acabamos de leer en el versículo. Porque los 10 mandamientos se llama la ley de la libertad. Porque los 10 mandamientos nos libera de tener otros dioses, de tener imágenes, de tomar el nombre de Dios en vano, de falsos días de reposo, de deshonrar a los padres, de mentir, de robar, de adulterar, de dar falso testimonio y de codicia, etc. Eso está en Éxodo 20, de 3 hasta 17. En otra palabra, la obediencia hacia los mandamientos de Dios nos librará del pecado y finalmente nos librará de la muerte, siendo esta la consecuencia del pecado. Romanos 6:23.
En el tema anterior vimos que existe el libro de la vida. En ese libro están escritos los nombres de todos los seres humanos que alguna vez han vivido sobre el planeta Tierra. Pues Dios nos creó y planificó para la vida eterna. Pues lamentablemente una parte de la humanidad tiene que ser borrado del libro de la vida durante el juicio en el cual todo sale a la luz, pues no va por el camino de la salvación y no busca la reconciliación con Dios y el prójimo. Eso lo puede leer en Apocalipsis 3:5, Éxodo 32, 33. El sabio Salomón expresó la siguiente manera lo más importante de nuestras vidas. Eclesiastés 12, 3, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guarda mis mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas cosas encubiertas, sea bueno o sea mala. Todas las obras que Dios traerá a juicio están registrados, fíjense, en los libros de las memorias, de los cuales podemos leer, fíjense, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. El siguiente versículo nos describe la escena del juicio de Daniel, o sea, Daniel 7, 9 y 10, desde otro ángulo. Lo vamos a ver. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para que no seamos borrados del libro de la vida, hermanos, debemos vencer con la ayuda de Dios las tentaciones y el pecado de este mundo. De esta manera seremos vestidos simbólicamente de vestiduras blancas, que representa la pureza, gracias al perdón obtenido, la justicia y la santidad divina. También Apocalipsis 6, 9 hasta el 11, que amplía la misma escena. Entonces Jesucristo confesará nuestros nombres delante de su Padre y de los santos ángeles. El versículo dice que debemos vencer para ser salvos. Pero para poder vencer requerimos de dos ingredientes, como nos explica Juan, Apocalipsis 12, 11. Y ellos la han vencido, ¿a quién? El diablo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No basta aceptar a Jesús como nuestro Salvador y sustituto. Debemos además dar testimonio, es decir, contar lo que Dios ha hecho por nosotros a otras personas, para que ellas también conozcan el camino de la salvación. Si no damos testimonio, entonces no tenemos amor por el prójimo, pues no nos importaría su salvación. Podemos dar testimonio hablando, estudiando, predicando, repartiendo materiales acerca de Jesús, cantando acerca del Señor, etc. Importante es que lo hagamos, aunque nos persigan por ellos y nos cueste el fin de la vida misma, como decían el versículo. Presten atención también al orden que mostraba el versículo.
Pero primero hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, es decir, la sangre del Cordero. Entonces, como fruto y resultado natural y espontáneo, comenzaremos a dar testimonio. En cada juicio hay un acusador, que bíblicamente es el diablo, según Apocalipsis 12:10. En cada juicio hay también un abogado, que bíblicamente es Jesucristo. Eso lo puede leer también en 1 de Juan 2:1, cual dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, y Jesucristo el justo. La palabra de Dios nos asegura, hermanos, si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. He aquí un ejemplo. En el gran juicio celestial es llamado mi nombre, y todas mis obras buenas y malas y ocultas sale a la luz, gracias a los libros de la memoria. Entonces Dios tendrá que decidir si mi nombre puede mantenerse escrito en el libro de la vida, o si tiene que ser borrado de allí. El diablo acusará diciendo, por ejemplo, un hombre, Enrique no puede ir al cielo ni recibir la vida eterna, pues cometió muchos pecados. Ese merece ir conmigo al infierno y a la muerte eterna. Entonces Dios revisará los libros en presencia de los santos ángeles, y fíjense lo que va a decir. Dirá, tienes razón a decir que, estamos usando un nombre, Enrique, por ejemplo, cometió todas esas transgresiones, pero él reconoció sus pecados y se arrepintió de corazón de ellos y los confesó, pidiendo el sincero perdón de los mismos, y lo abandonó. Es por eso que al lado de sus transgresiones dice, perdónalo. Por lo tanto, estamos usando el nombre así por encima. Enrique puede seguir inscrito en el libro de la vida. Siguiente caso dramático será el caso cuando el diablo acusen a Dios, tenga que contestar. Pues tiene razón. Lamentablemente no conoció sus pecados, no se arrepintió, no los confesó ni pidió perdón. Se aferró a su pecado. Lamentablemente tiene que ser borrado del libro de la vida, ir conmigo a la perdición. Y ahí sigue, siguiente caso. Durante el juicio se decide el destino eterno de cada ser humano, desde el primero, que viene siendo Adán, hasta el último que viva antes que retorne Jesucristo. Todos los seres humanos hemos pecado en mayor o menor medida, como enseña la Biblia. Por lo tanto, estamos todos condenados a la muerte eterna, pero no todos morirán la muerte eterna, pues muchos han elegido recoger el camino del santuario y de la salvación y han obtenido el perdón de sus pecados. Ellos podrán recibir la vida eterna, según Romanos 5:12 y 6:23. En el juicio se decide si podemos vivir por siempre o tenemos que morir por siempre, de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado durante nuestras vidas. Al final del juicio se declara la sentencia eterna, irrevocable. Apocalipsis 22:11. Fíjese, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifícase todavía. El destino de cada ser humano había sido decidido. Como vimos en los temas que se ha presentado en estos 5 meses que llevamos con estos temas que
que ha sido presentado, la salvación es condicional. Dios puso toda la provisión para salvarnos. Y el diablo lucha con firmeza por nuestra perdición. Pero somos nosotros, hermanos, ustedes y este servidor, lo que decidimos voluntariamente qué camino seguir y a quién obedecer. El diablo no nos puede obligar a pecar, como tampoco Dios nos obliga a mantenernos fieles. Simplemente, hermanos, nos invita amorosamente, que dice la Biblia, Apocalipsis 22:17, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y la esposa, la iglesia, dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si hemos arreglado nuestras cuentas con Dios y nos hemos puesto nuevamente en armonía con su santa voluntad expresada en sus mandamientos, entonces no tenemos que temer la muerte. Pues tras el juicio viene la sentencia. En ese caso será positiva, pues dirá, fíjense, 1 Corintios 15, 22, 23, 51, 54. Resurrección en un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal y vida eterna para el Hijo de Dios. Tal como lo expresa este maravilloso versículo, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sed fiel hasta la muerte. Y yo, soy Cristo, te daré la corona de la vida. Es así. Cuando Jesús estuvo en el mundo, dio un ejemplo claro de que la resurrección no es solo una bonita teoría o un sueño, sino una realidad literal que sucederá en el retorno de Jesucristo. Como estudiamos con detalle en otros temas, Lázaro, un amigo de Jesús, había muerto. Jesús fue recién al cuarto día de su muerte a visitar a su familia doliente. Al propósito, esperó varios días para que el milagro que estaba a punto de realizar sea indiscutible y absolutamente evidente. Sin lugar a duda, pues la palabra de Dios dice que el cuerpo de Lázaro ya olía mal. Según Juan 11, 17. Si Cristo hubiese venido antes y lo hubiera resucitado al mismo día de su muerte, quizá iba a ser la duda y Lázaro realmente había muerto o quizás solo estaba inconsciente. Por lo tanto, no debemos preocuparnos de morir, pues el Señor nos resucitará si somos fieles y obedientes. Pero si debemos preocuparnos seriamente si no estamos viviendo de acuerdo con la voluntad divina y en abierta rebelión en pecado, pues corremos el riesgo de ser borrado del libro de la vida. Si nos reconciliamos con Dios y el prójimo y vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador, entonces el diablo no encontrará nada en contra de nosotros para acusarnos. Tito 2, 6, 8. Exhorta asimismo a los jóvenes, a quien sea prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
El diablo no solo tendrá nada malo que decir de nosotros, sino incluso oirá de nosotros. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, como bien dice la Biblia. Romanos 16, 19, 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabio para el bien, el ingenio para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Esto ocurre cuando vencemos las tentaciones del diablo y sus secuaces. Pero mientras que sigamos cayendo en la trampa y pecamos, somos nosotros los que somos aplastados simbólicamente bajo los pies del diablo. Fíjate lo que dice Jesús. Lucas 22:46. Orad para que no entréis en tentación. Y Hebreo nos dice 2:18. Acerca de Jesús dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acerca de la lucha espiritual y nuestra victoria con la ayuda de Dios, dice lo siguiente. Efesios 6, 16 hasta 16. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esté pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podás apagar todos los dardos del fuego del maligno. Eso es así. Te esperamos en nuestra próxima semana con una nueva serie. Oremos. Señor Padre, gracias Señor, te damos, oh Dios, porque sabemos que siempre va a estar con nosotros. Gracias por esta serie que tuvimos en estos meses que estuvimos estudiando este libro de Daniel. Permita que nuestros hermanos, amigos, oyentes, Señor, cada uno pueda tener esa certeza que siempre tú vas a estar con ellos en todo momento, en las buenas y en las malas. Cuida de ellos, oh Dios, y permita que la próxima semana, que va a haber una nueva serie, Señor, que pueda nuevamente aprender más de su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.